una de las afecciones frecuentes de la región del canal anal. Vamos a empezar a compartir un poquito pantalla. ¿Ya? Bien, como íbamos diciendo, toca hablar de las hemorroides, ¿no? En 1975, o sea, recientemente, de la mayoría de ustedes, o un poquito más antes, Thompson describió las armadillas anales, que está compuesta por arteriolas, vénulas, comunicaciones arteriovenosas. Está compuesto de mucosa, submucosa, tejido elástico, conectivo y músculo esquelético, que en condiciones normales contribuyen a preservar la continencia anal y están fijadas al esfínter anal interno a través de el músculo de Treitz, que son estas ramificaciones que se ven en el esquema, y que tienen una distribución fija en los paquetes principales. Estamos recordando un poco la anatomía, ¿no? Que uno es lateral izquierda y hay una anterior derecha y posterior derecha, que más o menos estaría entre las 3, 7 y 11 de las manecillas del reloj, teniendo en cuenta que las 12 serían anterior y las 6 posterior. Entonces, se ha llamado enfermedad hemorroidaria al desplazamiento de estas estructuras que pueden prolapsarse con la mucosa, que pueden engrosarse, congestionarse y sangrar. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se producen las hemorroides? Una de las causas más importantes y frecuentes es el estreñimiento, el esfuerzo prolongado para hacer la evacuación o algún esfuerzo que quieran hacer. Los ritmos intestinales irregulares, se añade aquí las diarreas, el embarazo. También hay factores de herencia, ¿no? En muchas familias que debe haber un factor genético que hace que tengan predisposición a las hemorroides. El hecho de estar mucho tiempo parado, ¿no? La postura erecta. En algunos casos se ha observado que la ausencia de válvulas a nivel de los plexos podrían ocasionar las hemorroides. Aquellas alteraciones que ocasionen trastorno en el retorno venoso con insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de hipertensión portal, muchas veces la edad, y también anomalías que puedan presentarse a nivel del esfínter anal interno. Una teoría, la más admitida en la formación de la enfermedad hemorroidaria, indica que se produce el deslizamiento de las almohadillas anales por pérdida del tejido conectivo que fija los plexos, o sea, de esa musculatura que hemos visto hemorroidarias, ¿no? Y que esa sería la causa principal del prolapso y a esto se deben los síntomas de la enfermedad. Otros autores atribuyen que el esfínter anal interno está hipertrofiado, o sea, la hipertrofia del esfínter anal interno, que ocasionaría un obstáculo al retorno o al flujo venoso, ocasionando una insuficiente relajación y por lo tanto, durante la defecación no podrías retornar la sangre. Entonces, estas son las dos teorías que nos hablan de por qué se producen las hemorroides. ¿Cómo clasificamos a las hemorroides? Se clasifican en internas, como en este caso, y externas. El límite siempre va a ser la línea dentada o línea pectínea. Todo lo que es por encima es hemorroide interno, todo lo que es por debajo es hemorroide externo, y pueden haber hemorroides mixtas también, tanto internas como externas al mismo tiempo. Y como ya habíamos manifestado, están distribuidos casi los paquetes principales entre las 3, 7 y 11 de las manecillas del reloj.
Vamos a ver ahora las hemorroides internas, cómo las vamos a clasificar. No olvidemos que parte de la sintomatología de las hemorroides están relacionadas con el grado. En el lado derecho vamos a ver donde estoy marcando que esta es una hemorroide normal. En el lado izquierdo vamos a ver el grado. Esta es la hemorroide de grado 1 que sobresale a la luz intestinal. Es visible a la endoscopia y sangra, solo sangra, ¿no? El grado 2 sangra, prolapsa y se seduce espontáneamente en el esfuerzo cuando uno entra a defecarse. Con la defecación sale y se seduce espontáneamente. El grado 3 puede o no sangrar, pero se va a prolapsar con el esfuerzo de la defecación y va a precisar de una reducción manual. Y el grado 4 son estas hemorroides que están prolapsadas persistentemente, no son reducibles. Entonces, ya podemos decir que la sintomatología que causan las hemorroides sería la rectorragia, el prolapso, el prurito, sobre todo en los casos, en los grados 3 y 4, porque al salir la mucosa, al prolapsarse, hay secreción y esta secreción produce humedad en la región anal y esta humedad causa el prurito. Y el dolor, que es poco frecuente. Cuando hay dolor tenemos que pensar que estaría existiendo alguna complicación en los grados 3 y 4, sobre todo la formación de abscesos, una fisura o un compromiso vascular como complicación, un estrangulamiento vascular, ¿no? Que llegarían a ser las complicaciones del hemorroide. Absceso, fisura y el compromiso vascular con un estrangulamiento, comparando o semejando a lo que pasa con la CE. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo vamos a hacer a través de la anamnesis, de la inspección anal, un tacto rectal y la endoscopía. Ya habíamos visto que el endoscopio es cortito, 7 centímetros de largo, y que nos va a permitir observar pues, la línea dentada, el margen anal, nos va a permitir diagnosticar las hemorroides internas. Recordarles que todo lo que está por encima de la línea dentada tiene inervación visceral, por tanto, no va a doler, sí va a sangrar. Entonces, dentro del tratamiento, existe un tratamiento médico que podría intentar, es que se puede hacer en el estadio 1 y 2, alguna vez en el tercero. Y el tratamiento quirúrgico estaría destinado más al 3 y al grado 3, al grado 4, aunque dependiendo de las circunstancias podría utilizarse también tratamiento quirúrgico en grados 2 y 1. Eso va a depender de cada paciente. Recordarles que el sangrado de estas hemorroides puede llegar a un estado de shock hipovolémico, de una anemia. ¿Ya? Muchos pacientes, yo personalmente me ha tocado ver en la práctica pacientes que tienen anemia y no decían de por sí que estaban bien, pero cuando indagamos un poquito más, vemos que son pacientes que han estado sangrando de sus hemorroides pues desde hacía bastante tiempo. Y eso nos ha pasado inclusive en los colegas que, bueno, parece que es un mito el decir tengo problemas en la región anal. De todas maneras, el tratamiento de las hemorroides médico está destinado a dieta, medidas higiénicas y farmacológico. Dentro de la dieta, pues, si la causa es el estreñimiento, tendríamos que dar una dieta rica en fibra, líquidos abundantes, agua, más de 2 litros al día, dar sustancias que engruesen las heces, que aumenten el volumen de las heces, como gel. Yo siempre digo, alguna vez gelatina es bueno. Dar papaya, verdura. Recomendar que no consuman pastas, ni picantes, ni bebidas alcohólicas.
porque causaría mayor irritación. Cambia la concentración en las heces, y sobre lo que ya maltratan al pasar las heces y estando con alteraciones en su composición pueden irritar las hemorroides y sangrar fácilmente. Dentro de las medidas higiénicas se recomienda limitar el uso de papel higiénico, se podría decir, solo a la limpieza, pero posteriormente aquello debe hacerse un lavado de la región anal. Y si estamos en una fase aguda, hacer baños de asiento. Los baños de asiento se recomienda agua tibia, un poquito más. Puede ser simplemente agua tibia, pueden usar agua de manzanilla o pueden usar ácido bórico. La finalidad de los baños de asiento es que por la calor producen una vasodilatación, permitiendo un alivio de las molestias en la región anal. Y el tratamiento farmacológico está destinado al uso de supositorios que tengan una mezcla de castaña de la India con corticoide de la castaña de la India para poder mejorar esa fragilidad que existe en la pared de las vénulas, y el corticoide como antiinflamatorio, porque al pasar las heces duras, al hacer sangrar, se produce un proceso inflamatorio. Entonces, esto puede usarse en supositorios o puede usarse en pomada. Algunos utilizan un tratamiento adjuvante, medicamentos por vía oral, para mejorar la fragilidad capilar, como el Metorene, el Doxin, que también usan para mejorar un poco la fragilidad en las varices de miembros inferiores. Dentro del tratamiento un tanto invasivo, podríamos tener la escleroterapia. La escleroterapia es la infiltración con sustancias que vayan a esclerosar los paquetes o los plexos hemorroidarios. Se corre el riesgo de que hay que entrar bien en la zona del hemorroide para producir la escleroterapia. A veces podrían producir necrosis y causar perforación. Luego se tiene la crioterapia, que es el uso del frío, del congelamiento de esas hemorroides que están aumentadas de tamaño, y también los infrarrojos. Un tratamiento que está utilizándose mucho en pacientes que no quieren ser sometidos a cirugía, en pacientes que tienen problemas cardíacos, en pacientes que tienen alguna situación especial, es la ligadura elástica con banda, que es un aparatito especial que luego de hacer una anoscopía se identifica la hemorroide y se coloca el aparatito que tiene una forma de pistola, y como pueden ver en esta imagen, con una pinza de Alice se sujeta al hemorroide y se lleva el aparatito hacia la base, y estas bandas de goma se disparan o se sueltan y producirían un estrangulamiento, al igual que actuaría como si fuese el cordón umbilical, el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces entraría en isquemia, necrosis y se caería este hemorroide. La desventaja es de que con la deposición puede liberarse esta banda elástica. La ventaja es de que se pueden colocar en reiteradas oportunidades o varias veces se puede hacer este procedimiento. Nos vamos a entrar a los procedimientos quirúrgicos cruentos, y aquí les he traído una imagen donde tenemos que tener el cuidado de identificar con anoscopía la posición de los hemorroides a las 3, a las 11 y a las 7, ¿no? Esas son las 3 disposiciones importantes. Pueden haber hemorroides intermediarios, y aquí tal vez una recomendación: si nosotros no hemos corregido el estreñimiento y hemos recomendado la cirugía, de nada va a servir, porque la causa es ese esfuerzo, ese aumento de la presión que se produce a nivel del piso pélvico, lo que va a ocasionar que puedan dilatarse otros ramos venosos que se encuentran en la zona. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Se puede operar los 3 paquetes en un solo tiempo, pero es muy importante, no se olviden que el ano está cerrado y que si son unas hemorroides muy grandes, a veces es mejor operar una por tiempo.
porque es necesario dejar un buen puente mucoso entre una hemorroide que se opera y el otro, porque si se operan los tres puentes, los tres hemorroides, los paquetes principales, y no existe un buen puente mucoso, puede haber una complicación que nos lleva a la estenosis. El otro cuidado que hay que tener es que uno tiene que pegarse bien hacia la piel, como en esta diapositiva, tratando de no lesionar ni llevarse fibras del esfínter anal interno, lo que ocasionaría una incontinencia posterior, ¿no? Entonces, la técnica abierta es la técnica de Milligan y Morgan, que lo único que hace es liberar hacia hemostasia y liga el paquete hemorroidario principal, dejando más o menos, teniendo en este esquema la ligadura del paquete principal y deja la herida abierta. Generalmente debe ligarse a 1 centímetro por encima de la línea dentada. Es mucho mejor, más recomendado para evitar problemas. Y más o menos el aspecto, si se ha recortado secado las 3 hemorroides, quedaría así, pero como les digo, tiene que haber buen puente mucoso entre las hemorroides que se secan. El postoperatorio, como en todo proceso, es baños de asiento, utilizar a veces solución de pomada en gel, y como es una cirugía que se realiza y es abierta, el dolor no es tanto, puede pasar con los antiinflamatorios. Como vamos a ver en el procedimiento cerrado que es de Ferguson, donde se hace lo mismo que Milligan y Morgan, pero una vez ligado el paquete principal, se produce la sutura de la mucosa y posteriormente de la piel perianal, ¿no? Quedando completamente suturada. Entonces, hemos dicho que por debajo de la línea dentada, la inervación es propioceptiva, entonces el dolor de postoperatorio va a ser intenso porque se va a producir una tracción de estos bordes. Se han resecado en raqueta, ¿no es cierto? Y se está traccionando. Y muchas veces este procedimiento termina formando microabscesos y habiendo dehiscencia de sutura. Entonces, es de preferencia de cada autor cómo va a realizar la hemorroidectomía. Para evitar esto se ha ideado la forma semicerrada. Es lo mismo, se seca el hemorroide, se liga y se sutura solo hasta la línea dentada. Ahí termina y se deja abierta la parte distal, por debajo de la línea dentada en todo lo que es la parte mucocutánea, ¿no? Entonces, se ha podido observar que aquí existe menos problemas. Entonces, ¿qué complicaciones nos trae la cirugía? Tempranas como el dolor, que a veces ha manifestado por la sutura que puede hacerse. La hemorragia, porque no se ha hecho una buena hemostasia, no se han coagulado los vasitos que sangran, entonces puede haber una hemorragia que muchas veces se puede cohibir en el lecho y muchas veces se quiere una exploración quirúrgica. Algunas complicaciones producto de la anestesia es la retención urinaria y que el paciente no quiera ir a evacuar por temor al dolor. Lo recomendable es que estos pacientes, si al día siguiente podrían ya realizar su evacuación, alivia bastante. Y los controles se hacen cada semana con un tacto rectal, cual permite liberar las adherencias. El primer tacto rectal que se realiza es bastante doloroso porque se liberan las adherencias que se pueden estar formando entre las heridas. Y las complicaciones tardías, como les dije, si se ha lesionado el esfínter anal, va a ser la incontinencia. Y si no se ha mantenido un buen espacio de mucosa, un buen puente de mucosa, nos va a llevar a lo que se llama la estenosis del canal anal. Bien, ¿qué son las hemorroides externas? Las hemorroides externas son aquellos paquetes o plexos hemorroidales que se encuentran por debajo de la línea dentada, ¿no? Y existe una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda sería la trombosis hemorroidaria externa o hematoma perianal, que está originada por la ruptura de los vasos de un plexo. Como ven, aquí se forma un hematoma. Por la sensibilidad que es zika por debajo de la línea dentada, el paciente piensa que tiene el mundo en la región anal, porque es una molestia muy grande. Y como está tenso todavía, el dolor aumenta, ¿no? El aspecto que tiene es, como ven, de color violáceo.
y muchas veces puede evolucionar y puede romperse, como en este caso, y migrar y salirse y sangrar un poco, ¿no? Entonces, algunos pacientes se cuidan y puede llegar muchas veces a reabsorberse este coágulo en un tiempo de 45 días o más. Entonces, el tratamiento es médico y quirúrgico. Médico, baños de asiento y uso de una pomada de heparina para que vaya disolviendo el coágulo. Como les digo, puede durar entre 45 y más días, ¿no? Lo cual puede generar molestia en el paciente. Y el tratamiento quirúrgico, luego de pedir los laboratorios de rutina, hemograma, glicemia, tiempo de trombina, VIH actualmente ahora, prueba rápida para el COVID, se puede hacer ambulatorialmente y consiste en infiltrar con silocaína, con aguja de jeringa de insulina y hacer un corte para extraer el cálculo o extraer el coágulo y hacer una hemostasia por compresión con agua oxigenada. Entonces, algunas veces, esta es la trombosis, aquí está el coágulo que se saca, y este es el aspecto final del cortecito que se ha hecho, y que después de la compresión por 7 minutos, un poco más con agua oxigenada, nos permite controlar el sangrado y que se esté formando el proceso de coagulación. Entonces, el paciente tiene alivio inmediato de los síntomas. El paciente se siente muy tranquilo y satisfecho después del procedimiento, lo que no sucede en el tratamiento médico. Pero algunos pacientes no quieren y al sentir muchas molestias consultan con otro colega, el otro les plantea la cirugía y pues se sienten aliviados, ¿no? Bien, entonces la hemorroide externa crónica, que para muchos pacientes, para muchos médicos o para muchos autores no existe en realidad, pero me conviene decirles, porque esto ha sido estudiado, que la hemorroide externa crónica es esa carnosidad, es el plicoma hemorroidario que queda, es una carnosidad que queda en la región anal y que no es necesario hacer cirugía, a no ser que el paciente quiere que se lo retire, y esto se lo hace con anestesia local y con electrobisturí. Para muchos autores, como les he dicho, no existe la hemorroide externa crónica. Para otros sí, y se denomina plicoma hemorroidal. Es una carnosidad. Existen situaciones especiales, ¿no? Y dentro de las situaciones especiales, ¿qué hacer cuando nos encontramos frente a pacientes inmunodeprimidos y que presentan hemorroides sintomáticas? Tendríamos que utilizar los métodos menos agresivos y tal vez en este caso se recomienda la ligadura elástica con banda, ¿no? Hay que tener cuidado de que no vaya a complicarse con un absceso y nos haga un estado de sepsis. Otra causa frecuente es la enfermedad de Crohn, o en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, ¿no? Hay que tratar siempre de forma conservadora. En muchos casos la cirugía se hace cuando no responden al tratamiento médico. Y el último, que es más interesante para nosotros y para ustedes, es el embarazo. La presencia de hemorroides en el embarazo constituye una afección frecuente durante la gestación, debido a que hay aumento de la presión pélvica por la ocupación del útero. Muchos de estos casos pasa el embarazo y la hemorroides vuelve a una situación normal. En algunos casos persisten estas dilataciones hemorroidarias y a veces es molestia para la paciente, entonces se alivia, como les he dicho, con medidas higiénicas y dietéticas, ¿no? Baños de asiento, bastante tiempo, 15 a 20 minutos, y tiene un alivio bastante importante. En aquellos casos sintomáticos y que sea necesaria la intervención quirúrgica, hay que coordinar con el obstetra para hacer la hemorroidectomía, ¿no? Y ver
la cirugía en el tercer trimestre. En algunos casos, cuando hay trombosis hemorroidaria externa, se tiene que evaluar si vale la pena el drenaje o vale la pena hacer baños de asiento y utilizar el uso de pomadas heparinales. De todas maneras, siempre todo depende del estado y la evolución en que se encuentra el paciente, ¿no? No todo es reglado y dice, no, en embarazo, cirugía. No. Todo depende del paciente, de las molestias y lo que nosotros podamos evaluar en un momento determinado. Vamos a ingresar en la última parte del programa de cirugía de cuarto año para hablar de la fisura anal. ¿Qué es la fisura anal? Es una solución de continuidad en el margen mucocutáneo de la región anal y respeta la línea dental, o sea, no va a ir más allá de la línea dental. Pero es una herida que se va a observar en el margen mucocutáneo de la región anal. Se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos jóvenes. No tiene preferencia por el sexo. La localización más frecuente es en la región posterior, con menos frecuencia en la anterior y es más raro lateralmente. Cuando uno encuentre úlceras o lesiones en la región posterior lateral y anterior, hay que pensar que pueda tratarse de otras patologías. Dentro de la patogenia, la causa más frecuente es el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento, donde las heces endurecidas al pasar por el canal anal provocarían maltratarían la región posterior, lacerarían la región y con el tiempo ocasionarían esa herida o esa solución de continuidad. Como existe esta solución de continuidad, una reacción del organismo es que produzca un aumento de la contracción del esfínter, o sea, una hipertonía esfinteriana, ¿no? Y también se ha hablado de que esta región tendría muy poca irrigación, lo que ocasionaría una isquemia y que causaría la herida a nivel de la región mucocutánea. Las fisuras podemos clasificar por su etiología asociada a enfermedades como ser enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, sífilis, el VIH, cáncer de la región anal, traumatismos y quimioterapia. Y las de origen idiopático, que no tienen y se conocen. Por su evolución podemos clasificarlas en agudas y crónicas. Aguda cuando tiene menos de 6 semanas de evolución y crónica cuando va más allá de las 6 semanas de evolución. Síntomas y diagnóstico. Se caracteriza generalmente porque hay dolor en la región anal y que esta va a ser de intensidad variable, ¿no? Sobre todo en las agudas, causa dolor y molestias. En cambio, en la crónica, la sintomatología es bien clara, ¿no? Existe un dolor intenso en el momento de evacuar y este dolor perdura minutos posteriores a la evacuación. Incluso hay pacientes que se refieren que tienen ganas de desmayarse y otros que manifiestan que después de la evacuación van a recostarse para aliviar el dolor. Algunos que han visto las heces indican que puede salir manchada con un halo de sangre, ¿no? Al pasar las heces, raspa la úlcera, hace sangrar y se marca como una marca en las heces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una úlcera aguda? Si ustedes ven aquí, al examen físico, una úlcera aguda, aparte del tiempo, van a ver que sus bordes son bien limpios, son suavitos, o sea, se podría decir que son unos bordes no muy engrosados y un fondo que está limpio. En cambio, en la úlcera crónica van a ver estos bordes engrosados y el fondo está sucio, ¿no? Aparte de eso, se van a encontrar algunas otras situaciones. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer por el examen físico, la inspección. Tenemos que tener mucho cuidado al separar los glúteos o las nalgas,
porque solamente si lo hacemos de una manera torpe puede desencadenar dolor. Entonces, si nosotros encontramos, como había manifestado, más de una fisura, deberíamos sospechar de alguna enfermedad que pueda ser de transmisión sexual, enfermedad inflamatoria, tuberculosis, todo lo que les había manifestado. Entonces, el tacto rectal no es muy recomendado, porque ya hay un espasmo y puede causar dolor. Si nos permiten realizar, bueno, es bueno. Si no, no hay que insistir. Y sí nos podemos observar que en la fisura anal crónica vamos a encontrar una papila hipertrofiada que les voy a mostrar más adelante, que llaman la papila hipertrofiada de Milligan, la herida propiamente dicha y una especie de pólipo que muchos llaman hemorroide centinela, que han denominado el hemorroide centinela de Brody. Entonces, esta tríada, la papila hipertrófica, la herida y el pólipo centinela o hemorroide de Brody, constituyen la tríada de la fisura anal crónica. Y aquí está. Es una fisura anal aguda, la línea dentada está por debajo. Y esta fisura anal crónica, aquí tenemos la papila hipertrófica que va a estar en la cripta de Morgani, la herida propiamente dicha, y aquí lo que habíamos manifestado una especie de pólipo centinela, que para muchos autores es un hemorroide externo centinela. Entonces, esto constituye la tríada de la fisura anal crónica. Tratamiento. En la fisura aguda, sobre todo la dieta, es muy importante, lo mismo que para los hemorroides, dieta rica en fibra, dieta que vaya abundantes líquidos, pueden utilizarse agentes que aumenten el bolo fecal. Hay algunas sustancias como el plántago, como he dicho, gelatina, cosa de que mejore la eliminación de las heces, se vuelvan blandas. Baños de asiento, cuya finalidad, ya les he dicho, es disminuir esa hipertonía del esfínter por el calor que produce. Podemos utilizar analgésicos, asociados o no con relajantes, y algunas veces podemos usar un tratamiento tópico de una pomadita con corticoide y antibiótico, ¿no? Esto en la fisura anal aguda, la cual debería cicatrizar aproximadamente en un tiempo de 5 días, 7 días. En la fisura anal crónica, insistimos, la dieta es rica en fibra, abundante ingesta de líquidos, ¿no? Uso de sustancias que aumenten el bolo fecal, baños de asiento, no sirve. Y se han utilizado, antes del tratamiento quirúrgico, algunas sustancias como los nitratos orgánicos, es decir, la nitroglicerina tópica al 0,4%, que la acción que tiene es provocar un descenso significativo de la presión del reposo anal, o sea, disminuye esa hipertonía y aumenta el flujo sanguíneo a nivel del ano. Se puede usar cada 12 horas la aplicación por un tiempo de 6 a 8 semanas. Pero tiene efectos secundarios, produce cefalea, hipotensión, hipertensión arterial de rebote, algunas veces dermatitis perianal. Se observó que la tasa de curación es de un 50%, o sea, 50% no va a ser beneficiario con este tratamiento. Y no debe utilizarse en pacientes que tienen alergia a los nitritos, pacientes que estén con anemia, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipotensión ortostática, es decir, que baja la presión cuando se levantan de golpe, en los casos de hipertensión intracraneana, insuficiencia miocárdica, cardiopatía isquémica, y no usar junto con agentes antimigrañosos, tener cuidado en el glaucoma, en el embarazo,
y sobre todo también en pacientes que hacen uso de sildenafil, o sea, el Viagra, ¿no? Entonces es una opción, pero nuevamente digo, si no manejamos la dieta, de nada nos sirve usar todo lo que querramos. Otro medicamento que se está usando son los bloqueadores de los canales de calcio antagonistas. ¿Cómo actúan estos calcios? Bloqueando los canales lentos de calcio, y que esto provocaría una dilatación del músculo liso y las arteriolas, produciendo relajación del esfínter anal interno e incrementando la vascularización también. Se usa en una concentración tópica al 2%. El medicamento que más se ha estado usando es el diltiazem, ¿no? Que se aplica cada 8 a 12 horas, por un tiempo también de 8 semanas, y tiene los mismos resultados que la nitroglicerina. 50% de efectividad, o sea, 50% no existe. Otro medicamento que se está usando es la toxina botulina. ¿Cómo actúa la toxina botulina? Inhibiendo la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Es decir, se produce un bloqueo de la placa motora y provoca parálisis esfinteriana temporal, provocando a veces una incontinencia leve pero reversible. Estos tratamientos se utilizan en pacientes que se rechazan la cirugía. Y en el uso de la toxina botulina en aquellos pacientes que han usado nitratos o que han usado bloqueadores de calcio. Entonces, se puede utilizar en estos pacientes y sobre todo en los que tienen factores de riesgo, como ser aquellos que han sido sometidos a cirugía anal previa, en pacientes con diabetes, en pacientes que tienen múltiples partos vaginales, o sea, donde se ha producido una debilidad de la región anal. La dosis varía, han estado usando entre 20 a 30 unidades, y también varía el sitio de la inyección. Hay muchos que indican inyectar en el esfínter anal interno y otros indican en el espacio interesfinteriano. Entonces, son alternativas que se tienen en el tratamiento. Pero el tratamiento definitivo llega a ser el tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico, lo que más se está utilizando es la esfinterotomía lateral interna, que puede hacerse de una forma abierta o de una forma cerrada. Esto significa que se tiene que cortar el esfínter anal interno en 2 milímetros, no es hacer nada más. Ya les he manifestado, cuando se hace cerrada, se introduce un estilete y se corta 2 milímetros palpando el esfínter anal interno. Si se hace abierta, haciendo una incisión, se localiza el esfínter anal interno, se secciona los 2 milímetros y nada más. Pero si nosotros no corregimos, insisto, la causa que desencadenó esta molestia, que es el estreñimiento, de nada nos sirve cirugía o procedimientos quirúrgicos que querramos hacer. Y el otro procedimiento es la fisurectomía. Y aquí les muestro, ¿no?, la papila hipertrófica de Milligan y Morgan, el pliegue cutáneo o hemorroide externo de Brody y la herida propiamente herida. Esta es la tríada de la fisura anal. Y consiste en resecar como si fuera un hemorroide, ligando encima de la línea dental 1 centímetro, y lo que es la fisura anal crónica, volverla en una fisura anal aguda para que se cierre. Muchos han estado asociando a este procedimiento una esfinterotomía lateral interna, lo cual ya hemos visto en la diapositiva anterior y hemos comentado. A la fecha se encuentran a la espera de resultados la dilatación anal instrumental que están haciendo en algunos, pero al parecer no muy, un resultado muy óptimo, y en otros, como habíamos visto en la fístula perianal, hacer una anoplastía de avance, es decir, hacer una plastía en la herida de la región anal. Pero como les digo, en todo esto, lo importante es corregir el factor primario, el factor que ha desencadenado la fisura anal, ¿no?
Entonces, eso sería todo, jóvenes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta.